Qué alegría que estemos de vuelta para seguir estudiando el tema sobre el gran conflicto. Les comento que esta lección es la lección central. Este es el tema central para mí, para entender el tema del conflicto entre el bien y el mal. Para entender lo que se llama el plan de salvación, es decir, de qué manera Dios iba a darle solución a este problema que se llama el pecado, el odio de Satanás y el problema de tener el pecado dentro de nosotros a través de un sistema que nos contamina. Pues déjenme decirles que el santuario celestial es el modelo didáctico más completo y más exacto para poder entender todo lo que sucedía en este problema de la salvación y en el cual está el conflicto entre el bien y el mal. Es muy importante que entendamos este tema. Usted podría repasarlo varias veces, lápiz y papel. Vamos a compartir muchos textos por una razón. La primera, el conflicto entre el bien y el mal comienza con un problema de adoración. Satanás se revela porque no lo adoran a él y entonces peca, induce a los ángeles del cielo, los buenos ángeles, a pecar, son expulsados y luego traen el pecado a la tierra porque Adán y Eva permitieron y aceptaron la sugerencia pecaminosa de Satanás. Entonces, de ahí en adelante, para poder solucionar este problema, Dios tenía que arreglar dos partes y dos fases que ustedes me han escuchado muchas veces hablarlo. Número uno, el problema pendiente de la deuda, que se llama muerte eterna. Ese problema fue solucionado en la cruz cuando Cristo murió y resucitó por su propio poder. Ahí terminó con ese problema. La deuda del ser humano está cancelada si acepta a Cristo como su Salvador personal. Pero quedó un segundo problema. El ser humano se le metió un gusano, por decirlo simbólicamente, adentro que en en el libro de Santiago, capítulo número 1, léaselo completo, se llama malos deseos y concupiscencia. Es decir, aparte de que adquirió una deuda que se llama muerte eterna, Romanos 6:23, adquirió gusto por pecar. Entonces, el sistema de salvación tiene que solucionar los dos problemas. Pagar la deuda, que ya se pagó en la cruz con la muerte y resurrección, pero ahora ayudarle al hombre a arreglar ese problema que tiene adentro por amor y llevarlo al sistema de la obediencia. Una obediencia solo por amor, una obediencia que nunca será perfecta ni completa, pero que Dios verá ese interés hasta que, como dice el versículo, el que comenzó la buena obra la tendrá que completar. Por eso los ataques a la ley de Dios, que no hay que obedecer la ley de Dios, que no tiene nada que ver con el sistema de salvación. Claro que sí, porque el hombre cuando peca desobedece la ley de Dios. Y este segundo problema se soluciona en la parte del santuario llamada el lugar santo y el lugar santísimo. Toda esta introducción para decirles que estamos en la número 8 que se titula Luz desde el santuario. Lecciones de la Biblia. A continuación. Con el patrocinio de patreon.com/Daniel Herrera. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Texto para hoy, Hebreos 8:1 y 2. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que está claro que en el cielo hay un sacerdocio, es nuestro único intercesor y está en el cielo ministrando por nosotros. Por eso en Daniel capítulo 7 y capítulo 8 se muestran los ataques al santuario. Es un ataque a Cristo. Y han sido muy certeros estos ataques, porque primero, la mayoría de las iglesias evangélicas ignoran el tema del santuario y de la administración de Cristo. Dos, han puesto otros intercesores en lugar de Cristo. Y tres, pretendemos ser salvos sin obediencia y resulta que la obediencia es el resultado y es el fruto de ser salvos y de amar a Cristo. Así que entremos en materia. Punto 1, el santuario celestial y el santuario terrenal.
Bueno, voy a leer de Hebreos capítulo 9, versículo 1 hasta el versículo número 6. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incienso de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Queda aquí claro que había dos departamentos. Pablo los llama lugar santo y lugar santísimo. Es importante mencionar que también había una entrada que se llama atrio. En el atrio había un altar de sacrificio donde morían los corderos y una pila de agua para lavarse. Entonces, tanto el sumo sacerdote como el penitente, cuando mataba al cordero, era un símbolo de que mis pecados mataron a Cristo en mi lugar y yo quedaba sucio pero perdonado. Por eso iba al agua del bautismo para limpiarme. Así que los primeros dos elementos del santuario representan la muerte de Cristo en el altar del holocausto y el bautismo en la pila del agua. Una vez yo estoy aceptando a Cristo, su muerte en la cruz y bautizado, entro a la otra parte del santuario que tenía tres componentes. Los panes de la proposición, porque siempre estaban delante del Señor y cada 7 días se los comían los sacerdotes y los reemplazaban. El pan representa a Cristo, representa la palabra de Dios, el alimento espiritual que nos sostiene. Luego al lado estaba el candelabro, que representa a Cristo, que es la luz del mundo, su palabra que nos ayuda a alumbrar, representa la obra del Espíritu Santo, porque estos aplicativos son variados, porque todos conjugan y se ayudan mutuamente para ayudarnos en el sistema de salvación. ¿Qué significa? Que mientras como la palabra, el Espíritu Santo me guía y me lleva a la luz verdadera que es Cristo y me ayuda a mí reflejar su luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice Mateo 5. Y adelante, en esta parte que se llama el lugar santo, estaba el altar del incienso. La constante y continua intercesión de Cristo por nosotros. Por eso ese sacrificio se llamaba el continuo. Y se daba mañana y tarde. Continuamente se estaba haciendo esta intercesión. Quiere decir que el único que puede perdonar nuestros pecados y al único que continuamente debemos confesárselos es a Cristo Jesús. No existe ninguna orden en la Biblia de confesarles nuestros pecados a un ser humano para que nos perdone, únicamente cuando yo me he equivocado contigo y digo, vea, perdóneme usted, pero el perdón absoluto que libera es el perdón de Cristo. Ahora, en esta primera parte yo me hago fuerte porque como pan, porque recibo la luz, pero también porque todos los días voy y confieso mis pecados ante el Señor. Esta parte es la parte de la santificación, hacerme santo. La primera parte del santuario es la parte del atrio, que es la justificación. Sin ningún mérito humano, Él me acepta cuando yo lo acepto como mi Salvador y me bautizo, sin ningún mérito. Pero necesito entrar al lugar santo, comer pan, comer Biblia, espiritualmente mantenerme fuerte, el Espíritu Santo guiándome y confesando mis pecados ante el Señor. Esa es la parte que se llama lugar santo. Pero Pablo también en el 9:3 en adelante dice que hay una parte que se llama lugar santísimo. ¿Qué era lo que había ahí? El arca del pacto. ¿Cuál pacto? El arca del testimonio, porque dentro del arca se metió la ley de Dios. Es decir, que esa arca representa el trono de Dios y tiene como fundamento la ley de Dios. Si se la quito, es como si se cayera el trono de Dios. Por eso el diablo, en Isaías capítulo 14,
dijo, yo voy a construir mi trono en el monte del testimonio. Y en Éxodo 32 se menciona que las tablas de la ley de Dios se llaman el testimonio. Él odia esa ley, porque esa ley es el amor de Dios expresado en unas ordenanzas. Ahora, ¿qué ocurría? En la primera parte del santuario, simbólicamente todos los pecados confesados en la mañana y en la tarde se traían en la sangre del cordero y se tiraban sobre la cortina, y simbólicamente, esto es todo un sistema simbólico que se hace real, el pecador venía al cordero y confesaba el pecado a través del sacerdote. Así que los pecados del pecador pasaban al cordero y del cordero pasaban al santuario y él se iba totalmente perdonado. Pero una vez al año entraba en la segunda parte que se llama lugar santísimo. En ese lugar santísimo se celebraba el culto anual. Esté pendiente de nuestros videos de la semana, que ahí lo vamos a explicar. Entonces era como el cierre final de cuentas, como cuando Cristo haga el juicio investigador y diga, estos se salvan y estos se pierden. Es el cierre de cuentas, el cruce de cuentas. Usted me aceptó, pero necesitamos confirmar cuándo se murió, que realmente dónde quedó, dentro de los salvados o dentro de los perdidos. Por eso hay anotaciones, hay libro de pecados, hay libro de memorias, hay libro de la vida, donde se anotan a todos los que han aceptado a Cristo como su Salvador. Entonces, en esa parte que se llama el lugar santísimo, se celebraba el día de la expiación, Yom Kippur. Entonces, había varios animales que se sacrificaban, pero el último que se sacrificaba era un cabrito o macho cabrío. Se mataba el macho cabrío y él simbólicamente traía los pecados de todo el pueblo y no entraba al lugar santo, sino pasaba de largo al Santísimo. Sobre los cuernos del altar del testimonio se untaba la sangre de Cristo para decir, todos estos pecados que hoy vamos a perdonar y que la ley los señaló, quedan perdonados por la obra de Cristo como intercesor. Y ya entenderemos qué es la intercesión ahorita más adelante. Y ese día, simbólicamente, el sacerdote salía con los pecados aquí, simbólicamente, los de todos los confesados durante el año, y los ponía en otro cabro, macho cabrío, le ponía las manos y decía, el verdadero culpable es usted. Se lo llevaban al desierto y por allá lo dejaban y nunca más volvía, y todo el mundo quedaba perdonado, y era un día de alegría porque era el día del juicio. Bueno, ¿qué simboliza todo esto? Representa todo el sistema de salvación. Yo pequé, vengo a Cristo, Él muere por mí, como quedo untado por haber matado el cordero, me bautizo, entro al lugar santo y como todos los días de su palabra, soy iluminado por el Espíritu Santo, el candelabro, me confieso ante el altar del incienso, pero el cierre de cuentas se llama juicio investigador, que ya lo hemos visto, y es lo que ocurre al final de los 2300 días. Es Cristo que ya empezó el juicio solo para los que han aceptado a Cristo. Eso está en Apocalipsis 11, versículo número 2. Los de 1 y 2, los de afuera no los mida, porque según Juan 3, 18, el que no aceptó a Jesús ya está condenado y no requiere un juicio investigado. ¡Qué sistema tan perfecto! Es importante que usted lo estudie con cuidado. Y de paso, en nuestra plataforma Patreon, los que se han suscrito y han mandado su donativo, vamos a tener varios foros sobre este tema del santuario para escucharnos, hacer preguntas y hacerlo mucho más amplio, un estudio que puede ser de 1 hora, en donde es de beneficio para todos los que están ahí en esa plataforma, patreon.com/Daniel R. Pasemos al punto número 2. Santuario celestial manchado y sucio. Bueno, les he de comentar que desde pequeño, cuando empecé a leer de este tema, a mí se me hacía muy extraño. Si en el cielo no entra nada pecaminoso y sucio, el santuario en el cielo se ensucia. Es un elemento simbólico, pero real. Vamos a Daniel, capítulo 8, versículo número 14. Es la profecía de los 2300 días que se enuncia de la siguiente manera. Daniel 8:14. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Por qué el santuario tiene que ser purificado? Porque se ensucia. Si ya no existe el santuario aquí en la tierra, ¿cómo sabemos que es el santuario celestial?
porque el ángel le dijo 3 veces a Daniel que esa limpieza ocurriría para el tiempo del fin. Se lo dicen en Daniel 8:17, se lo repite en Daniel 8:19 y en el 8:26. Voy a leerles el del 26. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. ¿Sí ven? No era la limpieza de ese santuario. Es ahora para el tiempo del fin. Ya lo vimos en los 2300 días, que eso empezó en 1844, 22 de octubre. Ahora, ¿por qué tenía que ser limpiado? Porque hay un sistema satánico aquí en la tierra que nos hizo pecar, que nos persigue y que hay que obrar en justicia. Por eso es un juicio investigador. Miren lo que dice Daniel 8:13, antes de que le diga que en 2300 años el santuario tenía que ser limpiado o purificado. Dice: entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y la respuesta es: dentro de 2300 años. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Pues había una persecución contra el pueblo de Dios. El diablo siempre quiere hacernos pecar, pero resulta que cuando yo confieso mis pecados están anotados en un libro que se llama el libro de la muerte, o el libro libro de pecados, no de la muerte, de pecados. Esos registros tienen que ser revisados y limpiados. Por eso el santuario en el cielo se ensucia, y todo ese sistema se llama el juicio investigador en el santuario celestial. Así que allá son llevados los pecados por escrito, que fueron confesados. Los que no fueron confesados, pues no son perdonados. Esa suciedad es lo que el Señor quiere arreglar. ¿Por qué? Porque hay una limpieza que hay que hacer también en nuestro corazón. Este corazón y esta mente tienen que ser trabajados por el Señor. Porque cuando yo voy a Cristo y me entrego, todavía soy pecador, todavía tengo fallas, pero necesito mantener una constante relación con Él para poder caminar con Cristo y que cada día yo pueda amar más a Cristo y odiar el pecado. Por eso lo explicaremos en el siguiente punto. Punto 3. La intercesión de Cristo. Bueno, es importante que ahora miremos en qué consiste esto de la intercesión de Cristo. Vamos a ver Números 28, 3 y 4. Y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová: 2 corderos sin tacha de 1 año cada día será el holocausto continuo. 1 cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Este sacrificio mañana y tarde se llama el continuo. Antes de irse a hacer sus labores, el pueblo todo tenía que ir al templo, mataban un cordero, todos confesaban sus pecados y quedaban perdonados. Se iban a trabajar y todos los pecados cometidos hasta las 3 de la tarde regresaban a las 3 de la tarde. Volvían a matar otro cordero, todos confesaban sus pecados, la sangre entraba al santuario y simbólicamente mis pecados pasaban al cordero, del cordero a la sangre y de la sangre al santuario, y quedaba perdonado. Así que había un sistema continuo 2 veces al día en donde se reunían en el santuario para ir a confesar los pecados, pasaban al cordero, del cordero a la sangre y de la sangre al santuario. Así que los pecados cometidos a cualquier hora yo tenía 2 oportunidades de ir a confesarlo. Esto se llama el sacrificio continuo. En el libro de Daniel, capítulo número 8, se nos dice que hay un ataque contra el continuo. Mírenlo, por favor. Daniel 8:11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, o sea, Cristo, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y al final del versículo 12 dice: echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Este es el sistema que vino a la tierra a través del sistema papal y quitó el continuo sacrificio de Cristo y puso a María y a otros intercesores. Y quitó la verdad. El bautismo de adultos pasó a ser niños
el sábado pasó a ser el domingo, y lo peor es que muchas iglesias que se llaman cristianas le hicieron reverencia a este cambio y buscaron un poco de textos que ninguno asegura que hubo este cambio. Quitó la ley de Dios, puso la adoración a las imágenes, ahora los muertos iban a un lugar y estaban despiertos cuando la Biblia dice que duermen, pero ahora otros dicen no, que fue a la presencia del Padre. Toda esta verdad dice, él prosperó, y dice, ¿hasta cuándo? La respuesta en Daniel 8:14, hasta dentro de 2300 años, octubre de 1844, el santuario tiene que ser limpiado y purificado. Ahora, en esa limpieza ocurre la intercesión de Cristo por nosotros. Voy a leerles en Apocalipsis un texto muy importante. Apocalipsis 8:3. Otro ángel vino entonces y se paró entre el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Aquí hay un ángel que agarra las oraciones de los santos, le echa humo de incienso y se las presenta al Padre. No se les haga raro lo que les voy a decir. Este ángel representa a Cristo. Le voy a decir por qué. Compare Apocalipsis 10:1 con Apocalipsis 1:16. En 1:16 Juan ve a Cristo, su rostro es como el sol. Y en Apocalipsis 10:1 dice, un ángel cuyo rostro le brillaba como el sol. Es este mismo ángel. Cristo es tipificado aquí en un ángel porque él siempre se ha identificado con sus criaturas. Una vez fue hombre y una vez fue ángel llamado Miguel. Usted puede encontrar aquí en este canal, en la lista de reproducción abajo, un tema en herramientas bíblicas sobre el arcángel Miguel, que se comparan todos los textos de que es Cristo. Y si no, tranquilos, que en la plataforma de patreon.com vamos a sacar ese tema uno de estos días. Entonces este ángel le añade incienso a las oraciones de los santos. Es Cristo intercediendo por nosotros. Ahora, ¿en qué consiste esa intercesión? Bueno, esa intercesión consiste en que no hay que ablandar a Dios orando. Señor, apiádate de nosotros. Apiádate de mí que soy pecador. Esa oración no es para ablandar a Dios porque ya Dios es amor. Esa intercesión de Cristo es para ablandar al ser humano. Intercede, 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 envía a sus ángeles con poder, nos ayuda, nos ha tenido suficiente paciencia para ablandar este corazón y hacer ¿qué en este corazón? Que yo lo ame tanto que empiece a odiar el pecado automáticamente y empiezo a obedecerlo a él. Hoy ha sido un poco más larga nuestra introducción por eso. ¿Cuál es la luz que sale del santuario? Varias. Número 1, solo Cristo puede ser el autor de la salvación, de la muerte en la cruz, por gracia, y solo Cristo puede por gracia día a día darme su poder a través de mi relación íntima con Él para amarlo y ir obedeciendo en la medida en que recibamos ese poder y esa fuerza. Segundo, que Cristo tiene una suficiente paciencia, pero que empezó un juicio y que necesitamos ir rápido a Él. No duden en entregarse a Cristo, en bautizarse por inmersión y empezar una nueva vida. Y 3, la luz más importante. El precio que pagó el cielo a través de la muerte de Cristo y su resurrección y ahora la intercesión en el santuario celestial le va a poner punto final a todo este problema del pecado y el diablo será destruido y el pecado Dios me lo va a sacar de aquí, el gusano que se llama concupiscencia, que se llama malos deseos, y algún día habrá un triunfo en la tierra. Entonces Cristo vendrá a celebrar ese triunfo con nosotros. Siempre he pensado, ¿qué va a hacer Dios con Daniel que no alcanza la perfección? Creo que Él mira nuestro deseo genuino de servirle y finalmente completará la parte que nos falte. Porque nunca la salvación será una obra humana, pero Dios sí mira nuestro interés, nuestros intentos, nuestro deseo y que los llevamos adelante con la ayuda del Señor. No olvide, suscríbase a la plataforma patreon.com, hay interesantes temas, ahí está pasando cosas lindas, hay un buen aprendizaje para todos y envíe su donación. Y también les voy a dar algo que nunca he dicho, pero ahora sí lo puedo decir por mi nuevo sistema de retiro. Cuando usted abre este video, usted ve un corazoncito ahí que dice gracias, ¿verdad? Abajo.
Bueno, en ese también puede usted compartir con nosotros su aporte para el desarrollo de este ministerio. Dios les bendiga y que los videos de la semana no se los vaya a perder porque nos van a servir de mucho para el entendimiento de este tema. Oremos. Gracias, oh Señor, por el sistema de salvación perfecto en Jesús. Ayúdanos a entender esta didáctica y a buscar más información. Ayúdanos para vencer el pecado por amor a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.